voy a poner a grabar en este momento. Ya, perdón. Así que ahora sí lo escucho y voy a comenzar. Y obviamente cualquier duda que vayan teniendo, si sienten que voy muy rápido, me avisan y ahí lo vamos arreglando en el camino. Entonces ahora vamos a comenzar con la pregunta 1, que tiene dos partes. Esta pregunta es súper clásica en el curso, en esta parte del curso donde se busca evaluar lo que son las derivadas parciales y el concepto de diferenciabilidad de funciones. En la primera parte que tenemos una función definida por partes, como f de x, y, que se define en partes. Una parte cuando x, y es distinto del origen, que es 1 menos coseno de raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. Y en el caso de que el punto sea el origen, se define como un medio. La pregunta 1 nos pide que primero calculemos las derivadas parciales fuera del origen y probemos que f es diferenciable fuera del origen. Luego calcular, en caso de que existan las derivadas parciales, en el origen. Y por último, determinar si f es diferenciable en el origen. Esto es un problema muy típico, muy clásico, esquematizado, donde primero uno parte estudiando, bueno, de repente quizás se puede incluir algo de continuidad de las funciones, pero creo que algo que ya vieron en el control 1, pero puede que salga nuevamente, y luego se van a estudiar lo que son las derivadas parciales y la diferenciabilidad. Entonces ahora comenzaremos con esta pregunta. Y la primera parte lo que nos pedía era estudiar las derivadas parciales fuera del origen, y ver si la función era diferenciable fuera del origen. Recordemos que la función era de esta manera. Voy a escribirlo acá para que lo tengamos presente. X cuadrado más y cuadrado tiene x cuadrado más y cuadrado. Un medio, esto en el caso de que x, y sea distinto del origen, y esto en el caso de que x, y sea 0, puesto que sabemos que esta expresión, en el caso de que x, y sean igual a 0, 0, se indefine, y por lo tanto hay que definirla de otra manera, como se hace acá con un medio. Entonces, la primera parte nos pide calcular las derivadas parciales fuera del origen, es decir, tomar un x0, y 0 distinto del 0, 0. En este caso, este tipo de problemas lo que uno hace es calcular la derivada usando las derivadas parciales, utilizando las reglas de derivación usual, utilizando las reglas de derivación usual sobre esta expresión que está acá. Denme un segundo que... A ver, voy a parar de compartir y comienzo a compartir de nuevo. Se me bugueó esta cosa. Ahí sí. Ya. Entonces, como les comentaba, esta expresión lo que hacemos es calcular la derivada de esto, las derivadas parciales de esta expresión, directamente utilizando la regla de derivación usual. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos la derivada de f con respecto a x, en el punto x0, y 0, lo que uno hace es tomar esta expresión, la primera expresión de acá, y la deriva con respecto a x, considerando y como una constante. De esa manera, haciendo la regla del cociente, nos queda el seno de x cuadrado más y cuadrado por x dividido en raíz de x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos 2x por 1 menos coseno. Sí, se viene matraca dura acá. Igual voy a tratar de no hacer por ejemplo, la derivada de f con respecto a y va a ser bien análogo, así que ahí vamos a tratar de saltarnos un poco de matraca para poder completar lo que más podamos de esta tutoría. Entonces eso que está acá, y abajo nos Disculpe, queda, ¿sí? el término de la izquierda no se debería ser 2x, El de acá. el medio, el valor del medio. Sí, pero acuérdate que cuando está como en la raíz sale un medio de 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa es la derivada de la raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2x. Entonces se cancelan estos dos. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces ahí, bueno, esto uno lo puede agrupar, escribir de otra manera, como x por seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue derivar con respecto a la variable x, tomando y como una constante.
que es lo que se hace cuando uno calcula derivadas parciales. Esto por x cuadrado está en seno más y cuadrado. Aquí factorizamos por x y hacemos la cancelación acá, y acá me queda un medio. Esto menos 2, 1 menos coseno de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Está acá. Todo eso dividido en x cuadrado más y cuadrado. Acá me falta un cuadrado. Eso que está ahí. Entonces con eso calculamos la... Sí, ahí justo me dijeron en el chat, y justo me había dado cuenta. Gracias. Entonces con eso nos queda lista la derivada parcial de f con respecto a x, en el punto x0, y0 distinto del origen. Tener en cuenta eso, que este cálculo lo podemos hacer de esta manera, puesto que estamos fuera del origen. Cuando estemos en el origen hay que proceder por definición. Ahora, por un tema de simetría, si se dan cuenta acá, en la expresión de la función, si ustedes cambian x por y, los resultados son los mismos, puesto que hay una simetría de x con y. De esa manera, por simetría, uno puede obtener que la derivada parcial de f con respecto a y es simplemente cambiar los x por y. Igual ustedes lo pueden verificar con más tiempo. Ahora, para tratar de avanzar y no hacer tanta matraca, vamos a escribirlo solamente, vamos a sacarlo solamente usando la simetría. Sería menos 2, 1 coseno x cuadrado. ¿Verdad? Una consulta, y ¿Sí? como dicen en el chat también, ¿se puede justificar así en el control, como por simetría? O sea, va a depender, porque en este caso la simetría es clara. Si lo justificáis bien en el sentido de que, por simetría, aquí vemos que si cambiamos el rol de x con y, la función sigue siendo la misma, entonces uno puede hacer un cambio de roles. Eso está bien. Obviamente, de repente, si te quería asegurar, porque puede que haya alguien que no te compre también ese argumento, aunque siempre se puede reclamar, haciéndolo explícitamente no debería tomar mucho más tiempo. Pero para mí está bien que lo justifiquen por simetría. Obviamente con una buena justificación, no digan simetría y listo. Y, o sea, y cuando la simetría es evidente. Sí, también. No chanten el golazo, así una cosa súper rara, y digan, por simetría da esto. Sino en un caso donde sea más o menos claro. En el chat preguntan qué queríamos demostrar. No, en esta parte nos pedían calcular las derivadas parciales y luego demostrar que la función es diferenciable fuera del origen. Eso mismo que ahí dijo Francisco en el chat. Entonces, por el momento lo que hemos hecho es calcular las derivadas parciales, que están acá y acá, y lo hicimos... ¿Sí? ¿Cuál sería un buen argumento para decir que hay simetría? No, es que en este caso, por ejemplo, tú podéis probar que f de x, y es igual a f de y, x. Entonces, al final, si calculáis la derivada parcial deriváis a ambos lados con respecto a x, es como que estéis derivando a un lado con respecto a y. ¿Sí? Gracias. En algo de ese estilo. Ahí ustedes lo justifican bien, tiene que ver con la simetría de la función. Con que si ustedes cambian el rol de x con el rol de y, la función sigue siendo la misma. Por lo tanto, las derivadas de f con respecto a y la pueden obtener utilizando la simetría y cambiando roles. Si se dan cuenta, lo único que hice para pasar de acá a acá fue cambiar los y, o sea, los x que están acá, todos los x los cambié por y y todos los y por x. Y me da esto. Ustedes, de hecho, pueden hacer el cálculo explícito de derivada de f con respecto a y para que verifiquen que efectivamente da lo mismo. Y va a pasar en cualquier caso que se cumpla esa simetría que les comenté, que si cambian los roles, la función sigue siendo la misma. Entonces, ahora lo que nos pide el ejercicio es justificar que la función f es diferenciable. Justificar que f es diferenciable en x0, y 0, distinto del origen. Y acá hay dos argumentos que pueden dar. Uno primero es álgebra y composición de funciones diferenciables en x0, y 0, diferenciables en x0, y 0, o bien continuidad de derivadas parciales. Pueden usar alguno de esos dos resultados. Continuidad de las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo usamos estos dos argumentos? El primer argumento, voy a devolverme la pantalla anterior,
La función, si se dan cuenta en esta parte, donde estamos trabajando por el momento, que es x, y distinto del origen, es una función que se genera a partir de una álgebra y composición de funciones diferenciables. Por lo tanto, podemos aplicar ese resultado para concluir que f es diferenciable fuera del origen, o bien, como calculamos las derivadas parciales, se pueden dar cuenta que son funciones continuas fuera del origen, por álgebra y composición de funciones continuas. Por lo mismo, sabemos que si las derivadas parciales son continuas en un punto, la función es diferenciable en ese punto. Ese es un teorema importante del curso. Entonces están esos dos criterios para justificar la diferenciabilidad de la función en el origen. Así que tienen Disculpe, estas dos para usar. ¿Sí? sobre la segunda argumentación, recuerdo que teníamos que decir que el conjunto era abierto o convexo, pero dijeron que ya decir el conjunto es abierto significa que es convexo. ¿Podríamos solamente decir en el control porque el conjunto es abierto? De hecho, esta definición se habla de que son continuas, de que están definidas en un abierto que contiene al punto y son continuos en ese punto. Cuando uno habla de abiertos, por ejemplo, si tengo un abierto A que contiene al x0, y0, bueno, aquí estamos trabajando con R2, así que aquí en este caso nos olvidamos de esas cosas, porque todo funciona bien. Como que como cuando el dominio es todo R2, nos olvidamos un poco de eso de que sea abierto porque R2 es abierto. Pero en este caso, si tienes un conjunto A abierto, lo que uno puede hacer es dibujar una bola. Existe una bola que está centrada en ese punto y de radio epsilon contenida en A. Entonces las bolas son convexas. Entonces podría aplicar el resultado sobre el subconjunto de B y con eso concluir. ¿Sí? Porque el resultado te pide que haya una bola. O sea, que haya un abierto. Y si el que vieron ustedes les pide algo de convexidad, por ejemplo, pueden hacerlo de esta manera. Ver que hay una bola contenida en el conjunto y a partir de eso decir, las derivadas parciales existen en este conjunto y son continuas en x0, y0 en un abierto que es esta bola y por lo tanto concluyen. Tienen esa opción. Gracias. Entonces con eso estaríamos listos con la parte 1 del problema. Y pongan atención porque de repente en los controles a ustedes no les dicen, no les separan como partes, estudia el caso x, y distinto del origen, sino que solamente les dicen, estudia las derivadas parciales de esta función. Y uno típicamente puede pensar que lo que me están pidiendo es que analice el caso conflictivo, que se dan cuenta acá en nuestra función, el caso conflictivo va a ser este. Pero sin embargo, nunca olviden hacer este paso que de repente, por ejemplo, probar la diferenciabilidad puede salir en una línea, hablando de composición y álgebra de funciones diferenciables, pero de repente a algunos alumnos en los controles se les olvida hacer ese paso, puesto que lo ven más o menos obvio. Y se centran en hacer solamente el caso más complicado. Por eso les recomiendo que lo tengan ahí bien, bien anotado y no se olviden de hacerlo, porque son puntos que los pueden ayudar bastante. Ahora voy a pasar a la parte 2. La parte 2 nos dice, calcule, en caso de que existan, las derivadas parciales de f las derivadas parciales de f en el punto 0,0, tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y. Como les comenté ya previamente, en este caso tenemos que proceder por definición. A diferencia del caso anterior, donde teníamos una expresión para la función, cuando x era distinto del origen. En este caso, como está definida por partes, hay que proceder por definición en el punto 0,0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, para eso, vamos a calcular primero la derivada de f con respecto a x en el punto 0,0. La definición de esto es un límite de t tendiendo a 0 de f evaluado en el punto 0,0, en el cual queremos calcular la derivada, más t por 1,0 menos f de 0,0, y todo eso dividido en t. La derivada parcial de f con respecto a y, la definición, nos dice que es f evaluado en 0,0 más t por 0,1, por el vector 0,1, menos f de 0,0, y todo eso dividido en t.
Sí, en realidad aquí también de repente lo pueden ver al tiro como de t,0. 0 más t y 0. Bueno, parece que se cayó el Vicente. Pucha. Bueno, como complementando un poco de la última pregunta que estaban haciendo en el chat, cuando están haciendo las derivadas parciales, las derivadas parciales van con respecto a la base canónica del espacio R2 en este caso. Por eso, al hacer la derivada parcial con respecto a X, tomaba el vector 1, 0, que ese es el vector unitario en en la dirección de ese eje, ¿cierto? Del mismo modo, si procediera a hacer que el segundo paso, la derivada parcial con respecto a y, tendría que hacerlo con el otro vector unitario 0, 1, que sería el vector correspondiente, ¿cierto?, a esa dirección. Se me cayó por un momento, pero ya estoy de vuelta. Se me cerró el Zoom y parece que fue por mi internet. Pero ahora vamos a seguir con el ejercicio. Ahí gracias Javier por dar la explicación que me faltó por dar justo cuando me caí. Lo que pregunta Martín es verdad. Aquí podemos usar simetría y lo vamos a usar de hecho. Así que por eso voy a calcular primero la derivada parcial de f con respecto a x y luego por un argumento de simetría voy a pasarme al caso de y. Entonces voy a recordar qué es lo que teníamos acá. Esto era, bueno, voy a aligerar ya habíamos escrito acá la definición, pero esto nos va a quedar t,0 más f, perdón, menos f en 0,0, y esto dividido en t, y acá el límite de t tendiendo a 0, de f en 0,t menos f de 0,0, partido en t. Esta es simplemente lo que sale de la definición de la derivada parcial. Algo importante acá, que es justamente lo que me comentaron en el chat, es que si se dan cuenta, f de t,0 es lo mismo que f de 0,t. Por lo tanto, cuando hagan este cálculo y cuando hagan este, nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, basta que hagamos un cálculo, puesto que las derivadas parciales son las mismas en el origen. Simplemente, y esto se justifica solamente diciendo esto. Como tenemos esta igualdad, la derivada parcial, o sea, esta expresión que está acá tiene el mismo valor que esta expresión, y por lo tanto, las derivadas parciales en caso de existir van a ser iguales. Así que solamente nos centramos en calcular de f con respecto a dx. Bueno, esto voy a reemplazar la expresión de la función ahora. Esto me quedaría 1 menos coseno de t, dividido esto en módulo. Aquí solamente estoy reemplazando f de t,0 en la función, y acá el f en 0,0 sabemos que valía 1/2 por definición. Esto dividido en t. Acá un paso importante es que noten que como la función coseno es par, podemos sacar el módulo y dejar solamente t. Puesto que no aparece coseno en la función de raíz de t cuadrado más 0 cuadrado. Entonces esto es igual al coseno del módulo de t, y por la paridad del seno podemos sacar el módulo, y simplemente nos quedamos con t. Por eso se pone el módulo, porque nos queda raíz de t cuadrado. Entonces lo formal es que pongamos el módulo, coseno del módulo de t, pero por las propiedades del coseno podemos sacarlo y trabajar solamente con t. Ya. Entonces ahora procedemos a calcular este límite. Recordemos que cuando trabajamos con derivadas parciales, el límite que estamos trabajando es con respecto a una variable, con respecto a un parámetro t, y por lo tanto podemos aplicar todas las reglas de cálculo del límite que conocemos en una variable, como por ejemplo la regla del L'Hopital.
que funciona para una variable, pero en este caso las derivadas parciales son límites en una variable. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora voy a reescribir esto que está acá, menos 1/2 de t cuadrado, dividido entre el cubo, que es lo que nos queda. Y ahora vemos que si reemplazamos el 0 acá, nos queda, esto es 1, y nos queda un 0 dividido en 0. Esto es un límite de la forma 0 dividido en 0, y podemos utilizar la regla del L'Hopital. Voy a ver una pregunta en el chat que había. Ya, la pregunta que hacen en el chat es que, ¿cómo pasé a esto que está acá? Y es solamente, lo voy a escribir acá en un cuadradito, porque teníamos f de 0,0 más t más t,0, y simplemente hicimos la suma de la expresión, nos queda t,0. Eso fue el paso que hicimos. Entonces, si se pegó la pantalla, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. Me sale que la pantalla estaba pausada. Ahí sí, este cuadrado en rojo que está acá. Que simplemente teníamos f de 0,0 más t,0, hicimos la suma de esos vectores dentro de la función y nos queda f de t,0, que fue lo que teníamos acá. Entonces, ese fue el único paso que hicimos entre medio, con respecto a lo que teníamos escrito antes. Ahora acá hacemos la regla del L'Hopital, puesto que teníamos un límite de la forma 0 partido en 0. Esto nos queda el límite de t tendiendo a 0. Hacemos la derivada de seno de t menos t partido en 3t cuadrado. Eso es lo que nos está quedando. Sin embargo, si reemplazamos el 0 nuevamente, nos queda un límite de la forma 0 partido en 0, por lo que podemos aplicar la regla del L'Hopital nuevamente. Así que voy a pasar a una nueva página. Eso nos quedaría igual a, aplicando la regla del L'Hopital, nos queda el límite de t tendiendo a 0 de coseno de t menos 1 partido en 6t. Eso es lo que nos va quedando por el momento. Y bueno, ya con eso listo, este límite es conocido, el que está acá, que estoy encerrando, que vale 0. Y por lo tanto, bueno, igual lo pueden calcular por L'Hopital nuevamente, pero ya es un límite más conocido que sabemos que vale 0. Si me preguntan si me puedo devolver un poquitito. Ahí. Sí, lo que pregunta Camila es eso. Podemos usar la regla del L'Hopital, puesto que este límite que estamos trabajando acá es solamente con respecto a una variable, que es la variable t, un parámetro. En el caso ya cuando queremos calcular un límite en varias variables, por ejemplo, como el de diferenciabilidad, uno ahí ya no puede aplicar L'Hopital, pero en este caso sí. Entonces, ahora concluimos que este límite valía 0. De esa manera, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 vale 0, y por el argumento que dimos anteriormente, el de la simetría de f de y, también vale lo mismo. De esa manera concluimos el valor de las derivadas parciales de la función f en el punto 0,0, que ambas son iguales y valen 0. Y con eso concluimos la parte 2 del ejercicio, que es calcular las derivadas parciales de la función en el origen. Entonces, de esa manera completamos todas las derivadas parciales. En la parte I calculamos cuando estamos fuera del origen y ahora calculamos cuando estamos en el origen. Y ahora nos piden en la parte 3 determinar si f es diferenciable en el punto 0,0. Cuando uno quiere probar que algo es diferenciable, tiene dos formas de hacerlo. Una es probar que las derivadas parciales son continuas, y la otra es simplemente aventurarse por la definición de diferenciabilidad y ver que el cierto límite da 0. En este caso, como ya hemos calculado las derivadas parciales, vamos a ver si las derivadas parciales son continuas o no en el origen. En caso de que lo sean, tenemos que la función va a ser diferenciable. En caso de que no lo sean, vamos a tener que probarlo por definición. Recuerden que si las derivadas parciales no son continuas, eso no quiere decir que la función no sea diferenciable. La implicancia es solo para un lado. Así que mucho ojo con eso. Entonces nos aventuraremos a ver si la función es diferenciable o no, utilizando derivadas parciales,
y vamos a ver si funciona eso, si no funciona. Entonces, recordemos, para trabajar con la... Bueno, lo que teníamos antes era que df de x en x, y, vamos a hacer todos los cálculos solamente para la derivada con respecto a x, porque ya hemos visto en las partes anteriores que las derivadas van a valer lo mismo. O bien va a funcionar un argumento de simetría. Así que vamos a ver solamente la continuidad, vamos a estudiar la continuidad de f, de la derivada parcial de f con respecto a x, y ustedes pueden ver como ejercicio la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces lo que tenemos acá, recordando, era esto, seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado, por raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos 2, 1 menos coseno de raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso que está acá, y todo eso dividido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, lo que queremos ver es que si tomamos x, y tendiendo al 0, 0, esto se me vaya a 0. Este límite, esta expresión se me vaya a 0, y en ese caso tendríamos la continuidad de la derivada parcial en el 0,0, que es lo que queríamos, puesto que queremos ver que es diferenciable en el 0,0. Que ahí utilizamos el teorema que han visto en clase. Para eso vamos a usar un truco para probar esto, que vamos a tratar de acotar esta expresión. X, y. ¿Por qué nos va a funcionar esto? Un aspecto importante que vean en esta expresión es que esta parte, que está acá, estoy cerrando en rojo, no depende explícitamente de x, o sea, no depende independientemente de las variables x e y, sino que solamente depende de x cuadrado más y cuadrado. Entonces uno puede trabajar con un cambio de variable dentro de esa expresión. Sin embargo, lo que nos está molestando es el x de afuera. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo que ya se los voy a mostrar acá. Entonces, esto nos queda el módulo de x por el módulo de seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado, en raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 2, 1 menos coseno de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso en todos estos módulos, y eso dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿cómo acotamos esto? Lo que me gustaría a mí es que todo esto, que está al lado derecho, dependa de x cuadrado más y cuadrado. Que ya no aparezca x e y por separado, independientemente. Lo que uno puede hacer es ver esto que está acá, el módulo de x es igual a raíz de x cuadrado, y esto es menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto es una cota súper interesante, que es súper sencilla, pero es súper útil en este caso también. Entonces vamos a acotar usando esa desigualdad. Y nos queda esto, y aquí un módulo de seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado, lo mismo que tenemos acá antes. Un módulo, y todo esto nuevamente dividido en lo mismo, que es x cuadrado más y cuadrado a 2. Ahora lo que uno puede hacer es un cambio de variable, que ahí ya aligera mucho más la notación. El cambio de variable que vamos a utilizar es definir t como x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es parecido al cambio a polares que uno hacía, que en este caso ayudaría bastante si se dan cuenta. Por ejemplo, si ustedes les pidieran calcular este límite utilizando coordenadas polares, le ayudaría caleta, puesto que aparece el x cuadrado más y cuadrado solamente. Entonces aparecería en puro rho dando vuelta y no aparecería el término coseno de teta. En este caso vamos a hacer algo parecido, que es hacer un cambio de variable y definir un t igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, utilizando esa notación, nos queda la siguiente expresión. Seno de t por t menos 2, 1 menos coseno de t. Y todo eso dividido en t a la cuarta. Entonces, con eso, ya vamos a... Ahora queremos tomar límite de ambos lados, es decir, si tomamos el límite, este que está acá, de x, y tendiendo al 0, 0, lo que va a pasar con t es que va a tender a 0. Entonces podemos tomar límite de ambos lados, y lo que nos va a quedar, voy a pasar a la siguiente página, es lo siguiente, que el límite de x, y tendiendo al 0, 0,
del módulo de f de x en 0, 0 va a estar acotado por el límite de t tendiendo a 0 de la última expresión que teníamos, que era t por seno de t por t menos 2, 1 menos coseno de t. Acá, y esto dividido entre a la cuarta. Entonces ahora solamente nos queda calcular este límite y ojalá que sea 0. Bueno, hacemos una cancelación acá y acá nos queda 3. Y ahora veamos que el límite de t tendiendo a 0, si sacamos el módulo, puesto como es un límite de una variable, nos gustaría aplicar L'Hopital para trabajarlo de manera más sencilla. Entonces nos gustaría ver que este límite vale 0. Porque si este límite vale 0, este límite que está acá va a valer 0, y podemos concluir nuestro resultado, que es la continuidad de la derivada parcial de f con respecto a x en el origen. Y por un argumento de simetría, ese resultado también se va a tener para la derivada parcial de f con respecto a y. Aquí, denme un segundo, estoy abriendo el chat. ¿Para qué le sacamos el módulo a todo antes? No entiendo muy bien esa pregunta. ¿Para qué le sacamos el módulo a todo? ¿Para qué tomé módulo antes? O en este caso, ¿para qué le saqué el módulo a la expresión? Porque en el primer paso lo que hice fue tomar módulo para acotar por 0. Porque si no le tomamos módulo y acotamos por 0, el límite puede ser negativo. Entonces, como le tomamos módulo, queremos que el límite sea 0, una especie de sándwich. Que sabemos que está acotado por abajo por 0, y queremos ver que está acotado por arriba por 0. En este caso, vamos a sacar el módulo para poder aplicar la regla del L'Hopital de manera más cómoda, sin ese valor absoluto. Entonces ahora queremos ver que este límite vale 0, y para eso aplicamos la regla del L'Hopital nuevamente. Y este límite va a ser, puesto que si reemplazamos el 0, acá nos queda 0, acá nos va a quedar 0 y 0, entonces de la forma 0 dividido en 0, y aplicamos la regla del L'Hopital. Lo que nos va a quedar en ese caso es, bueno, seno de t, aquí solamente estoy derivando, más t coseno de t, menos 2 veces el seno de t. Todo eso dividido en 3t cuadrado. Aquí se cancela este 2 con este término, y nuevamente nos queda un límite de la forma 0 partido en 0. Entonces, nuevamente aplicamos la regla del L'Hopital. En este caso nos va a quedar el límite de t tendiendo a 0 de coseno de t menos seno de t por t. Simplemente estoy haciendo la derivada de la parte de arriba, menos coseno de t, y eso dividido en 6 veces t. Acá se me cancela este con este, se me cancela este con este después, luego de que anulé estos dos términos, y simplemente me queda seno de t. Me va a llegar, esto es igual al límite de t tendiendo a 0, de menos seno de t partido en 6, y ese límite vale 0. Entonces con eso concluimos que el límite de x, y tendiendo al 0, 0, de f de x en el 0, 0, es 0. Perdón, esto escribí algo acá, un pequeño typo, un error de escritura, que esto era x, y. Sí, estamos tomando límite como que le estaba poniendo 0,0, pero no hay ningún límite entre medio. Ahí me equivoqué, pero era x, y. Ninguno de los otros cálculos cambia. Solamente me equivoqué al escribirlo de esa manera, y con eso concluimos que el límite de x, y tendiendo, perdón, a 0, 0, de la derivada parcial de f con respecto a x, me da 0. Eso nos dice que la derivada parcial de f con respecto a x es continua en el punto 0,0. Entonces Disculpa, con eso, dime. ¿tiene que ser 0 para ver que sea continuo o puede ser cualquier otro valor, pero que el límite exista? Mira, tiene que ser 0 porque lo que descubrimos antes era que de f a de x en el 0,0 vale 0. Tiene que ser este mismo valor que nos da acá, para que sea continuo. Ah, dale, ya. ¿Sí?
Bacán. Gracias. Si esto que nos da acá, este límite, es distinto de 0, entonces la derivada parcial no sería continua. Entonces, con eso que hicimos recién, concluimos que la derivada parcial de f con respecto a x es continua en el origen. Entonces, df es continua en 0, 0. Por simetría, por un argumento de simetría, esto ya ustedes tienen que hacerlo para poder avanzar más en la tutoría. Lo voy a dejar así escrito como es continua, como que lo hicimos. Pero en realidad el argumento es análogo a lo que hicimos recién, solamente va a cambiar en un principio cuando acotamos el módulo de x, cuando hicimos esta cota, por raíz de x cuadrado más y cuadrado, en el caso de derivada parcial con respecto a y, lo que hay que hacer es esta cota, que es análoga. Y luego seguir el mismo procedimiento. Entonces, como las derivadas parciales son continuas en el origen, f es diferenciable en el 0,0. Y con eso concluimos la parte 3 y la pregunta que estábamos haciendo hasta ahora, que era la P1A. Ahora doy un espacio si hay dudas que quieran hacer. Voy a mostrar el enunciado por si a alguno le queda alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora, que es simplemente calcular derivadas parciales y estudiar la diferenciabilidad de una función definida por partes, que es un ejercicio súper estándar en este control de CDD. A modo de esquema, lo que hicimos en la parte 1 fue calcular las derivadas parciales de f en el punto fuera del origen, simplemente utilizando esta expresión y utilizando reglas de derivación usual que conocemos de cálculo. Probamos que era diferenciable fuera del origen utilizando la composición de funciones diferenciables o bien la continuidad de las derivadas parciales. Ambos argumentos servían. Ahora, en la parte 2 calculamos las derivadas parciales en el origen, que esto lo hicimos por la definición límite de derivada parcial. Y en la parte 3 vimos que las derivadas parciales eran continuas y por lo tanto concluimos que la función era diferenciable en el origen. Hay una pregunta en el chat: ¿cómo se resolvería si solo una coordenada está restringida en un punto? Por ejemplo, x distinto de 0. El resultado sería bien parecido. La única diferencia es que en vez de hacer esta separación que hicimos acá, habría que hacer la separación solamente cuando x distinto de 0. Es decir, por ejemplo, lo que podrías hacer es hacer este mismo cálculo, esta misma parte 1, por ejemplo, se podría hacer de la misma manera, suponiendo en tu ejemplo que x distinto de 0. Es la misma idea. En este cálculo, bueno, habría que calcular las derivadas parciales por límite para cualquier punto de x sea 0, es decir, no estoy pudiendo escribir, creo que no está habilitado para escribir acá encima, así que a ver, voy a compartir pantalla, la pizarra. Lo que decía es que uno podría calcular estas derivadas parciales. En tu ejemplo, x, no, perdón. 0,i. Uno calcularía estas derivadas parciales en el caso que nosotros lo hicimos solamente para el 0, 0. Como tu función está definida de una manera distinta, uno calcularía las derivadas parciales de esta manera, a partir de la definición límite, solamente usando la definición de derivada parcial. Y de esa manera sería algo muy análogo a lo que hicimos, solamente un poquito más complicado, obviamente, porque hay más casos que estudiar. Ya no es solo el 0, 0, sino que son muchos más casos. Entonces, con eso estamos listos con la pregunta 1, y nos pasamos a con la parte A de la pregunta 1, y nos pasamos a la parte B, que busca mostrar algo un poco distinto. Que en este caso tenemos una función definida por partes, que se define como x cuadrado más y cuadrado, por el seno de 1 partido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado, en el caso de que x esté fuera del origen, x, y fuera del origen, y 0 en el caso de que x, y sea igual al 0, 0. Y queremos probar que la función es diferenciable en el origen, pero que sus derivadas parciales no son continuas en el origen. Algo distinto a lo que hicimos antes, puesto que antes probamos que la función era diferenciable, puesto que sus derivadas parciales eran continuas.
Aquí vamos a ver un caso en que la función sigue siendo diferenciable a pesar de que sus derivadas parciales no sean continuas en el origen. Para mostrarle que en realidad puede suceder este fenómeno. Así que ahora voy a pasar a la pizarra. Para que alcancen a trabajar en la pregunta 2, voy a tratar de avanzar, evitar algunos cálculos entre medios que se hacen acá, pero la idea más que nada es mostrarle la estructura, el esquema, cómo se desarrolla este tipo de problemas. Entonces, en la parte B, es x cuadrado más y cuadrado. Esto, para tenerlo acá a mano, 1/1 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso 0, en el caso de que x, y sea igual a 0, 0. Esto x, y distinto del 0, 0. Tenemos esa es nuestra función. Y ahora queremos ver que la función es diferenciable a pesar de que las derivadas parciales no sean continuas. Entonces, primero, en el caso x, y distinto del 0, 0, vamos a calcular las derivadas parciales para ver que no van a ser continuas en el origen. Entonces, esto solamente lo que uno hace es tomar esta expresión y la deriva, para este caso, viendo y como constante y luego viendo x como constante. Voy a escribir la expresión para avanzar un poquito, porque vamos un poco atrasados en el tiempo, con la pregunta 1. Pero la expresión no debería ser muy complicada, solamente utilizando las reglas de derivación usuales. Entonces, x cuadrado más y cuadrado por coseno de 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso por menos x dividido en x cuadrado más y cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios. Ahí no alcanzó el espacio, pero esto que está acá es elevado a 3 medios. Ese que no se alcanza a ver tan bien. Bueno, y la derivada de f con respecto a y, x, y, es algo análogo, puesto que si cambiamos el orden de x, y, las funciones siguen siendo las mismas, es decir, fx, y es igual a f de y, x, y por lo tanto podemos hacer el mismo argumento que usamos antes, y la derivada van a ser cambiar los x por y los y por x. Se nos va a quedar esto que está acá. Por menos y dividido en x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, esto sale de derivar lo que estaba arriba. Ahora queremos analizar que esto lo vamos a hacer en el caso 0,0. Estudiar las derivadas parciales en ese caso. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente por definición. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0 es el límite de t tendiendo a 0 de f de t, 0 menos f en 0,0 y esto dividido en t. Esto nos queda el límite de t tendiendo a 0. Reemplazando acá, sabemos que esto vale 0 por la definición de la función, y esto, el f de t, 0 nos queda t cuadrado por seno de 1 partido en módulo de t dividido en t. Cancelamos este con este, y nos queda t por el seno de 1 partido en el módulo de t, que este límite vale 0, puesto que es una nula por acotada. Es una función nula, es una función acotada. Y con eso concluimos que la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0 vale 0. Haciendo algo totalmente análogo, podemos concluir esto, puesto que f de t, 0 es igual a f de 0,t. Entonces, esta expresión, tanto para la derivada parcial de f con respecto a x como la derivada parcial de f con respecto a y van a ser las mismas, y al final vamos a llegar a lo mismo, que la derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0 vale 0. Y con eso, hay dos cosas que ver acá entonces. Primero, es ver que las derivadas parciales no son continuas, que es lo que nos pide el enunciado. Y para eso usted toma el límite sobre las derivadas parciales que calculamos antes, que calculamos acá, tendiendo el x, y al 0, 0, y tienen que ver que ese límite no es 0, para ver que las derivadas parciales no sean continuas en el origen. Y lo otro que nos piden ver es que f es diferenciable en el origen.
y como sabemos que ya no tenemos la posibilidad de utilizar que las derivadas parciales son continuas, porque por enunciado sabemos que no son, vamos a proceder por definición para ver la diferenciabilidad de esta función en el 0,0. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que la función es diferenciable en el origen utilizando la definición de diferenciabilidad. El ver que las derivadas parciales no son continuas lo voy a dejar como propuesto por temas de tiempo, para que mi compañero alcance a desarrollar la pregunta 2, que es de regla de la cadena, que también es importante que lo alcancemos a revisar durante la tutoría. Entonces, lo que tenemos que ver para que sea diferenciable en el origen es que este límite, que está acá, más un h1, h2, menos f en 0,0, menos el gradiente de f en 0,0 por el vector h1, h2 en módulo dividido en la norma de h1, h2 sea 0. Eso es lo que tenemos que ver para que la función sea diferenciable en el origen. Recordad que esta norma puede ser cualquier norma de R2, ya que todas las normas son equivalentes, entonces cuando trabajamos con límites, uno puede escoger la norma a utilizar. Y eso típicamente uno lo hace al final, cuando ya tiene más o menos desarrollada la expresión de arriba, y escoge la norma que le es más adecuada para el problema. Entonces, ¿cómo Vicente, calculamos esto? ¿Sí? Dime. es completamente equivalente como trabajar norma de H1, H2 tiende a 0 que como H1, H2 tiende al 0, 0. Sí, exactamente lo mismo. Esto se suele escribir como que el vector h tiende a 0, como que h1, como h2 tiende al 0, 0, o como que la norma de h tiende a 0. Todos son lo mismo. Ah, ya, es equivalente representar Todas- de las dos formas. Sí, Ya, exacto. súper. Entonces, hay varias formas de escribirlo, pero todas, o sea, pueden usar la de norma o de esta que voy a usar acá. Tienen lo mismo. Entonces, este límite que está acá, que es lo que vamos a trabajar esta parte del lado izquierdo, y vamos a llegar a que el límite vale 0. Acá notemos que esto vale 0, puesto que el gradiente de f en 0,0, calculamos, es la derivada parcial de esto es 0 y derivada parcial de f con respecto a i en el 0, 0. Y como vimos antes, esto era 0 y esto era 0. Por lo tanto, esta expresión vale 0. Esto por definición de la función también vale 0. Entonces solamente nos va a quedar f de h1, h2, dividido en la norma de h1, h2, que está acá. Esto, hacemos el reemplazo entonces ahora de la función. Reemplazamos la expresión que nos queda acá, que sería h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por el seno de 1 partido en raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, y todo esto dividido en la norma de h1, h2. Ya, ahí me adelanté un poco, pero esa es la norma que queramos. Ahora, viendo la expresión de arriba, hace sentido tomar la norma 2, puesto que aparece el h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces, en este punto podemos decir, quiero trabajar con la norma 2 porque a mí es más cómodo, y tengo permitido hacer eso. En algún caso, si es más cómodo trabajar con la norma 1, norma infinito, pueden hacerlo también. Está todo eso permitido, debido a la equivalencia de normas en Rn. Ojo que en la parte del numerador no aparece una norma porque estamos trabajando solamente con una función que llega a R. Y por lo tanto, las normas en R son el módulo, o alguna ponderación del módulo, pero en general uno termina solamente utilizando el módulo, puesto que la función f llegaba a R. En caso de que la función f llegara a R2 o R3, en esta parte aparecería otra norma. Por eso solamente nos quedamos con el módulo por el momento. Entonces, ahora, como vamos a trabajar con la norma 2, lo que nos va a quedar es h1, h2 tendiendo al 0, 0. Esto, recordemos que era h1 al cuadrado más h2 al cuadrado en raíz, esa norma 2, y que se va a cancelar con esta expresión de acá. Y lo que nos va a quedar es la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por el seno de 1 partido en raíz de h1 al cuadrado
más h2 al cuadrado, y que nuevamente es nula por acotada, esto me da 0. Y con eso concluimos que la función es diferenciable en el origen. Usualmente, ¿qué conviene más, acotar o usar polares? Me preguntan en el chat. Bueno, y eso solamente va a depender mucho del ejercicio. Usualmente yo creo que polares, porque te da una idea de qué va a pasar con el límite. En general, cuando tú quieres acotar, lo que estás buscando hacer es ver que el límite es 0. O sea, obviamente si acotas por arriba, si acotas por abajo, de repente puedes ver que el límite es infinito o algo así, pero son casos muy específicos en los que uno le conviene más acotar. En este caso, que uno quiere ver que el límite es 0, si tú quieres trabajar acotando, tendrías que, a priori, estás suponiendo que el límite va a ser 0. Obviamente, quizá ahí te des cuenta en el proceso que no estás pudiendo acotar por algo que tienda a 0, y entonces quizá el límite no sea el 0 que tú buscas. Pero por eso mismo yo recomiendo, a mí me gusta más usar polares de repente, porque tú reemplazas con polares y eso te da una idea mucho más clara de que si el límite va a ser 0 o no va a existir o algo por el estilo. Es como, te ayuda en muchos más casos que el acotar, porque el acotar te ayuda en casos mucho más específicos. Obviamente si las polares quizás te dan una idea de que el límite es 0, ahí te podría aventurar a acotar. O bien que si tú sabes a priori que el límite vale 0, también podrías tratar de acotar. Entonces, con eso concluimos que la función es diferenciable. Voy a mirar nuevamente lo que hicimos, el enunciado, para recordarlo. Queríamos mostrar que f es diferenciable en el origen, pero que sus derivadas parciales no eran continuas. Lo que probamos nosotros es que f es diferenciable en el origen y calculamos todas las derivadas parciales. Por temas de tiempo no vamos a alcanzar a probar que no son continuas, pero lo dejo como propuesto que revisen que las derivadas parciales que calculamos antes, que se las voy a mostrar nuevamente, están acá, estas derivadas parciales, no son continuas en el origen. Y eso pueden probar con coordenadas polares, por ejemplo. Van a ayudar mucho en este caso. Al menos así lo tenía preparado. Pero para darle paso a mi compañero, voy a dejar la pregunta 1 hasta acá. No sé si queda alguna duda. Yo tengo una duda como para comprobar si no son continuas las derivadas parciales. ¿Ya? Es que para hacer eso, primero calculas como por definición como el valor de la derivada parcial en 0, 0, ¿no? Y luego evaluar el límite. Algo parecido. Mira, lo que hicimos acá, creo que tenéis bien la idea, sí. Es esto, que fue calculamos la derivada parcial en el origen. Ahora lo que deberíamos ver, voy a escribirlo acá en una nueva hoja, es que este límite de f a de x, y, aquí reemplazando por la expresión que calculamos en el primer paso, que fue cuando x, y era distinto del 0, 0, ver que esto sea distinto a 0. Y análogamente, para el caso de y, ver que esto sea distinto del 0, 0. O sea, perdón, sea distinto de 0. ¿Esto por qué? Porque esto es la derivada parcial en el 0, y esto es la derivada parcial en el y. Entonces lo que queremos ver es que tú no puedes reemplazar este acá, que es justamente cuando la definición de límite, o sea, la caracterización de la continuidad a partir de límite. Entonces queremos ver esto, para ver que no sean continuas en el origen. No sé si eso aclara tu duda. Sí, la aclaro. Ahí me quedo Ya, más. bacán. Gracias. No sé si hay alguna otra duda con respecto a la pregunta 1. Como para determinar que f es diferenciable en ese punto, como que bastaría con tomarte una vecindad en ese punto de la continuidad. Como para ver que es diferenciable, ya. Para ver que es diferenciable utilizando la caracterización por continuidad de derivadas parciales, ¿a eso te refieres? Sí. Ya, sí, es que como estamos acá trabajando en un dominio que es R2, la función está definida en todo R2, no nos detuvimos tanto en eso. Pero efectivamente el teorema lo que te dice es que si las derivadas parciales existen en una vecindad del 0, 0 y son continuas en el 0, 0,
entonces la función es diferenciable en el 0,0. Eso quiere decir que basta que las derivadas parciales existan en un abierto que contenga el 0,0. No es necesariamente que existan en todo R2, sino que en un abierto que contenga el 0,0. En nuestro caso existían en todo R2 y no había mayores problemas. Así que por eso no nos detuvimos tanto en eso. Ya, súper, gracias. Vale. Bueno, si no hay más dudas, le doy el paso ahora a mi compañero Javier, quien va ahora a trabajar con la pregunta 2. Ya, Voy a dejar de compartir. gracias Vicente. Entonces yo voy a compartir ahora. ¿Se ve? Oye, ¿podéis dejar de grabar y grabar al tiro después como para que se corten los videos, la pregunta 1 y la pregunta 2? ¿Por qué? Para subirlas por separado al canal de YouTube. Ya, bueno,